En algún momento, hace un rato, evocabas una palabra que a vos te interesaba mucho, que era la de filtración. Y yo, para introducir esta parte de nuestra conversación, voy a hacer un comentario. Principio de los 70, si yo no me falla la memoria, vos ya estabas en Buenos Aires y tenías algunos grupos de estudio, gente que estudiaba con vos. No eras el único, pero ¿qué había? Había filtraciones, había modos en los cuales esas cuestiones, que los que estaban haciendo una suerte de universidad paralela, producían lo que llevaban a estudiar, producía ondas. En algún lugar, por alguno de los grupos tuyos, o quizás de otro, es que de pronto aparece alguien y combinatoriamente tira el libro de Derrida y dice, vos tenés que leer este libro. Es decir, cómo funcionaban cómo funcionaron eso y cómo vos preparaste ese desembarco en la carrera, en un momento de enorme turbulencia. Y yo lo que quiero es salir de ahí, digamos, de todo ese momento, que son 5 años que vos estás en la Argentina y son de una enorme resonancia, además de tus términos personales, por esta cuestión de lo que provocó en otros y armó una apertura, un modo de leer. De lo que sí quiero preguntarte es del exilio mexicano y las cosas que hiciste ahí sobre análisis del discurso, que es un momento muy interesante en tu obra. Bueno, claro que el tiempo es el devorador de todas las cosas y no necesariamente el moderador, ¿no? Es una frase hecha, ¿no? El tiempo es el moderador de las cosas. Entonces, claro, yo a México llego siendo otro respecto de cuando llegué a Francia, incluso en el año 67, y muy otro en relación con la primera vez que fui a Francia, o con mis regresos a la Argentina. Mis perspectivas fueron variando, ¿no? En México, sí se había reproducido algo que parece bastante latinoamericano. Mi pregunta es por qué yo pude hacer, al volver de Francia en el 70, esos grupos de estudio, ¿no? ¿Por qué los pude conformar? Porque había otra gente que también los hacía, pero estaban más concentrados. Por ejemplo, grupos de marxismo, de psicoanálisis, de cosas así. Y lo mío no. Yo creo que lo mío respondía a la cierta avidez de alguna gente por saber qué estaba pasando en otras partes, en el mundo. Lo que estaba pasando en el sentido de que, por ejemplo, el existencialismo ya había pasado, el estructuralismo todavía no había llegado del todo, aunque ya había síntomas de descomposición. Se suponía que yo podía aportar algo a partir de una pragmática que había vivido con eso en 2 o 3 años en París. Cuando llegué a México, todo eso ya estaba también siendo elaborado, porque yo venía de la experiencia de las cátedras de literatura latinoamericana, que me sacaba estrictamente de lo teórico y me vinculaba más bien con lo textual, en el sentido de las expectativas que podía haber en la carrera, de que era necesariamente el ámbito estaba restringido y había que responder a eso, ¿no? Yo la cosa teórica la seguí digamos, elaborando lentamente, había concebido alguna idea, en fin. Cuando llegué a México, me habían invitado a México justamente por el mismo mecanismo, así que traía yo de la experiencia europea, porque México también estaba en ese momento permeabilizándose digamos, al desarrollo de la lingüística y la teoría literaria. En México lo predominante hasta ese momento, después siguió, era lo filológico, la filología clásica española, y matizada por
digamos, en el plano literario, por el objetivismo que había tenido una incidencia fuerte, pero no en el plano teórico. Entonces yo cuando fui ahí aporté, o me invitaron un poco por esa razón. Entonces ahí desarrollé algunos tópicos del universo teórico que yo me había estado forjando, y lo mismo mi experiencia en el trabajo con textos latinoamericanos. Son las dos cosas, fueron juntos en el Colegio de México, ¿no? Pero ahí descubrí otra cosa, otra posibilidad, ¿no? Que fue algo así como la escritura automática, ¿no? Y entonces una de mis mayores experiencias y mejores fue que un día había un programa de traducción en el Colegio de México, en el cual estaba un amigo mío que era Tomás Segovia, que era colega en el colegio, que me hizo invitar a hacer algún seminario, sin ningún tema, como yo quisiera. Y lo que yo quise fue ir tal como estoy ahora. Fui ahí y les dije, bueno, ¿de qué quieren a los asistentes que hablemos? Nadie decía nada, digo, ¿por qué no hablamos de, por ejemplo, recuerdo, porque fueron varias reuniones, hablemos de literatura y economía? Y me largaba a hablar de literatura y economía, digamos, recordando arrogantemente, ¿no?, una frase del propio Sarmiento. Sarmiento decía que los espíritus, digamos, preparados, actúan como el gusano de seda, ¿no? Empiezan por una punta y terminan por construir, por producir una tela, ¿no? Yo pensaba que podía hacerlo y efectivamente ahí lo hice. Entonces yo estaba 1 hora y media armando cosas, sacando cosas a partir de economía y literatura, o después economía, literatura e historia, literatura y no sé qué, no me acuerdo, bueno, ahora no lo recuerdo. Y la gente estaba muy sorprendida porque todo el mundo estaba ahí escolarmente habituado a que el profesor venía con sus apuntes, hacía citas a pie de página, esto y lo otro, y yo me largaba. Saqué a algún amigo de ahí, un muchacho que ahora es bastante conocido en el ámbito mexicano latinoamericano, que es Fabio Morábito, y César González, que después siguieron siendo amigos míos, eran asistentes, y creo que ellos pescaron un poco la cosa. O sea que implicaba una especie de desmitificación de la relación profesor-estudiantes, había una interacción mayor. Y ahí sí aparecían, naturalmente, digamos, los Derrida que yo había leído y que conocía, aparecía el Derrida y aparecía el Benjamin, aparecía fulano y sultano, pero todo digerido, todo asimilado, nunca citado, ¿no? Quiero tomar el hilo inicial ese que dice Sarmiento y quiero hacer una mención a Tomás Segovia. Tomás Segovia, sí, es el traductor de Lacan, sí, y es un gran poeta. Sí. Entonces esos dos elementos, esa alquimia, da que oye Tomás. Absolutamente. Eso. Es el fundamento de nuestra relación, es decir, el universo referencial de ambos era muy diferente. Era un exiliado español que se había llegado muy joven a México y se había criado ahí, pero todavía era español, ¿no? Y ese es otro discurso, ¿no? Y yo, el mío. Entonces, pero nos entendíamos en ese punto, porque para ambos, el encarar las cosas desde el punto de vista poético, por decirlo así, sin excluir la dimensión poética, era lo que nos permitía entenderlos en un plano profundo. Es lo que alguna vez dijimos, ¿no? Alguien te lee, alguien te oye, sí, alguien te lee. Sí. En este caso, Segovia. Sí.